Hola a todos y a todas, soy Luis y hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas y Ciencias Sociales de la Comunidad de Andalucía, convocatoria de junio de 2021. Ya sabéis que este examen, igual que el del año anterior, tenéis 4 bloques y tenéis que elegir 4 ejercicios, pero siempre cumpliendo que o bien elijáis un ejercicio de cada bloque o bien, como mucho, podéis dejar un bloque sin hacer y entonces repetiríamos de un bloque otro y otro, ¿vale? Pero por lo menos tenéis que tener 3 bloques de ejercicios diferentes. En este vídeo lo que vamos a hacer es hacer los 8 ejercicios enteros. Te dejo por aquí la línea del tiempo dividida para que vaya al ejercicio que quieras si es que te interesa uno en particular. Y al final os diré cuál es la estrategia óptima de examen desde mi punto de vista. Tanto si decidimos hacer uno de cada bloque como si decidimos dejarnos un bloque sin hacer. Si a lo largo de este vídeo en algún momento tienes alguna duda, vete a los comentarios y me la dejas o mira los comentarios que haya puesto la gente que seguro que te ayudan. Y de la misma manera, si en algún momento crees que te estoy ayudando, dale a like y suscríbete. Empezamos con el ejercicio 1 del bloque A. Ya sabéis que el bloque A es el de álgebra y este primer ejercicio es de programación lineal, bastante típico. Entonces lo que vamos a hacer, lo primero es construir el sistema de desigualdades. Para ello, fijaos en la pregunta, como siempre, ¿vale? Y en la pregunta me están diciendo cuántas baterías de cada tipo, por lo tanto, defino mis variables de esta forma que estáis viendo por aquí, ¿vale? X será el número de baterías del tipo A e Y será el número de baterías del tipo B que se están fabricando. Y ahora empezamos a ver las condiciones que nos plantea el problema. Por una parte nos dice que la producción semanal debe ser al menos de 10 baterías en total. Por lo tanto, la primera restricción que tenemos es esta que tenéis por aquí, ¿vale? Que el número de baterías de A y el número de baterías de B, es decir, X más Y, tiene que ser mayor o igual que 10. La segunda condición que tenemos es que el número de baterías del tipo B, es decir, lo que nosotros hemos definido como Y, no puede superar, es decir, será menor o igual a más de 10 unidades a las del tipo A. Es decir, el número de Y tiene que ser menor o igual que las de A más 10. Además me dan una restricción de dinero, ¿vale? La restricción es que tengo un máximo de 6.000 euros y me dicen que las del tipo A tienen este gasto y las del tipo B tienen este gasto. Por lo tanto, de aquí saco que 150x más 100y tiene que ser menor o igual que 6.000, porque 6.000 es el máximo dinero que me puedo gastar, ¿vale? Y lo de 150x es porque el gasto asociado a baterías del tipo A será 150 por el número de baterías que se fabrique de este tipo y lo mismo con el 100i, ¿vale? Y además por las condiciones del problema, X mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0, porque tanto X como Y son un número de baterías producidas. Por lo tanto tendríamos el siguiente sistema de ecuaciones. Ahora lo que vamos a hacer, ya sabéis que en lugar de irme del tirón a calcular el máximo beneficio, lo que vamos a hacer es representar la región solución, porque ya sabéis que tanto los máximos como los mínimos de esta función beneficio se van a alcanzar en los vértices de la región solución. Por lo tanto, representamos los ejes, vamos a representar todas las rectas y descartar las zonas que no nos valgan, y la región que nos quede en medio será la región solución. A cada una de las rectas le vamos a ir poniendo un color. Veo que me ha surgido un problema y es que esta desigualdad me descompensa totalmente esto. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar lo que ya tengo y hacer unos ejes un poco con la escala más pequeña, pero aprovechando lo que ya tengo. Represento esta línea roja que sería en el 2030 y en el 060, es decir, esta línea de aquí. Y para la región solución ya sabemos que por debajo me la cota esta línea rosa, por aquí estaría la línea verde, por aquí estaría la línea azul, ¿vale? Y la parte de solución, esto lo habíamos descartado antes, esto lo habíamos descartado, por lo tanto, la región solución en este caso sería esta parte de aquí que estoy coloreando de amarilla, ¿vale? Lo que me interesaba de esta línea roja era ver por aquí por dónde se acotaba y para eso es para lo que lo voy a utilizar. Ahora ya busco cuáles son los vértices que les tengo que poner un nombre, en este caso le voy a poner a este A, B, C y D. Y ya sabéis que para calcular los vértices lo que hay que hacer es plantear los sistemas de ecuaciones. El vértice A será el cruce de la línea roja con la azul, el B el azul con la verde, el C la verde con la rosa y el D la rosa con la roja. Planteamos estos sistemas, los resolvemos y tenemos las coordenadas de los 4 vértices, que son estos de aquí. Y una vez que ya tengo los vértices, sí que me planteo calcular cuál es el máximo o el mínimo de la función. Para eso vuelvo ahí al enunciado, veo cuál es la fórmula y la fórmula me la dicen aquí, ¿vale? Si la empresa vende todo lo que produce,
cada batería del tipo A genera este beneficio y la del tipo B genera este beneficio. Por tanto, el dinero que se ganará será 130 por el número de baterías del tipo A que se fabriquen, más 140 por el número de baterías de este tipo que se fabriquen. Tenemos entonces esta función y ahora lo que tenemos que hacer es evaluarla en los vértices para ver en cuál de ellos se produce un valor mayor y ahí tendremos el máximo. Por lo tanto, tenemos que este es el máximo, este es el valor más alto y podemos concluir entonces que la respuesta a la pregunta, a ambas preguntas de hecho, cuántas baterías de cada tipo se producen y cuál es el beneficio máximo, nuestra respuesta sería que se producen 20 baterías del tipo A y 30 baterías del tipo B, porque así es como hemos definido la X y la Y, y el beneficio máximo, el beneficio en este caso en concreto, sería de 5.600 euros. Y con esto daríamos el primer ejercicio por terminado. El ejercicio 2 es un ejercicio de matrices. El primer apartado me pide calcular cuál es el valor de un parámetro para ver si la matriz tiene inversa. Y luego para este valor en concreto me pide que resuelva una ecuación matricial. Vale, vamos con el primer apartado. Recordad que una matriz es invertible siempre que el determinante sea distinto de 0. Por lo tanto, lo que hacemos es calcular el determinante de A. Me daría esta expresión de aquí. Estudiamos cuando esto es igual a 0, que sería una ecuación de segundo grado. Resolvemos con la formulita. Tenemos estos valores de M y por lo tanto podemos concluir que la matriz A tiene inversa siempre que la M sea distinto de estos valores. Por lo tanto, la matriz A tiene inversa o es invertible, como lo queráis escribir, para cualquier valor del parámetro m distinto del -1 y del 5 medio. En cuanto al apartado 2, me están diciendo que estudie en este caso en concreto. Sé que la matriz es invertible, entonces tendré que calcular a al cuadrado por una parte y tendré que multiplicar el resultado de lo que me quede por la inversa de a en ese caso en concreto. ¿Vale? Un poco más largo, pero ya veis que vale casi el triple de puntos. Entonces lo primero que hacemos es calcular a al cuadrado. Una vez que ya tengo la matriz A, la paso al otro lado restando y se la resto a la I, que ya sabéis que es la identidad de orden 3 porque estamos haciendo operaciones con matrices de orden 3. Por tanto, la ecuación me quedaría de la siguiente manera. Ahora, para despejar aquí, tenemos que calcular la inversa de A. 1 partido el determinante de A por la matriz de los adjuntos traspuesta. Un truquillo que os voy a dar para calcular el determinante de A. No hace falta que lo calculéis de nuevo, sino que yo ya tengo aquí una expresión. Entonces, como ya sé que la m vale 2, lo que hago es sustituir 2 aquí. Esto me saldría menos 8 más 6 más 5, determinante es 3, por lo tanto, ya lo tengo calculado. Sería esta matriz de aquí y ahora lo que tendría que hacer para terminar de resolver sería multiplicar esto por la inversa de A por la derecha, es decir, multiplicar estas dos matrices, siempre la inversa por la derecha, y ya me quedaría cuánto vale la X. Y realizando el producto matricial tranquilamente con cuidado de los detallitos, tenemos que la matriz X que nos están pidiendo sería esta de aquí. Y con esto daríamos el ejercicio número 2 y el bloque de álgebra por terminado. El ejercicio número 3, primer ejercicio de funciones, tiene 4 apartados, así que vamos a ir uno por uno. Tenemos una función que es polinómica y en el primer ejercicio, en el primer apartado, nos piden que estudiemos la monotonía y los extremos relativos. Por lo tanto, vamos a tener que calcular las derivadas y ver cuándo se anula. Una vez que sepamos esto, vamos a estudiar el signo de la derivada. Una vez que ya hemos calculado los puntos en los que la derivada se anula, que me han salido el 2 y el 2 tercios, ambos con multiplicidad 1, basta coger un punto que no sea ninguno de estos dos, por ejemplo el 0 que estaría aquí, miro y cuidado aquí en la derivada, porque estoy estudiando el signo de la derivada, no en la función sino en la derivada, si esto es positivo o negativo. Entonces cuando la x es 0, esto es 0, me quedaría positivo, por lo tanto aquí la deriva es positiva, negativa y positiva, y esto quiere decir que aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí es creciente. Entonces, ahora mismo ya estoy en disposición de calcular tanto la monotonía o de expresar tanto la monotonía como los extremos relativos. La función será creciente en el intervalo menos infinito 2 tercios unión 2 más infinito, que es donde la derivada es positiva, y la función será decreciente donde la derivada será negativa, que es entre el 2 tercios y el 2. Importante, los intervalos tienen que ser siempre abiertos porque en estos puntos donde se cambia de creciente a decreciente o al revés, se alcanzan los extremos relativos. En concreto, en este caso, el 2 tercios alcanzará un máximo porque va creciendo y luego baja, y en el 2 alcanza un mínimo. De hecho, como os dais cuenta aquí, me dice que calcule los extremos, no que calcule los puntos donde se alcanza,
mi solución perfectamente podría ser esta de aquí. No tengo que calcular las coordenadas y porque no me están pidiendo el punto. En el apartado B me piden que represente gráficamente esta función y lo que vamos a hacer es un esbozo. Ya sabemos dónde es creciente y decreciente, sabemos dónde están los máximos y los mínimos. Ahora sí que me va a hacer falta saber cuál es el valor de la función. Si calculo los puntos de corte con el eje X y con el eje Y, ya prácticamente que puedo hacer este esbozo de la gráfica. Un consejo que os voy a dar aquí es que factoricéis para que así no tengáis que aplicar Ruffini, sino que directamente de aquí ya tengo una solución que es el 0 y otra que saldrá de esta ecuación de segundo grado que es más fácil de resolver que haciendo Ruffini. De aquí tengo las dos soluciones que serían el punto 0, 0 y el punto 2, 0 y ahora lo que voy a hacer es calcular dónde están estos máximos y estos mínimos. De hecho, este mínimo relativo ya lo tengo en el 2, 0. Por tanto, solo me faltará calcular f de 2 tercios, que sería esto de aquí, y a partir de aquí voy a dibujar los ejes, represento los puntos que ya conozco, tendría esto de aquí, donde lo azul son los puntos de corte que he calculado y este es el punto máximo, y ahora lo que me faltaría sería ver cuál es la forma que tiene esta función, y para estudiar la forma lo que vamos a hacer es estudiar la curvatura. Ya sabéis que lo que hay que hacer es calcular la segunda derivada, ver cuándo se anula y estudiamos el signo. Por lo tanto, si calculamos f de 4 tercios para saber dónde está este punto de cambio de curvatura, sería este punto que he marcado aquí en verde y por lo tanto sabemos ya que va a tener una curvatura cóncava hasta este punto verde, por lo tanto por aquí la función va a tener esta forma hasta llegar al máximo y a partir de aquí va a tener la otra curvatura, por lo tanto pasando por este punto de corte esta será la gráfica de la función. Y con esto acabamos el apartado B. En cuanto al apartado C, nos piden que calculemos la integral indefinida de esta función. Es un polinomio, así que es bastante sencilla. Eso se hace en un minuto. Os dejo por aquí la solución y listo, ¿vale? Esto lo vais a hacer súper rápido. Cuidado, no os olvidéis de la C. Y aquí lo que he hecho ha sido simplificar, ¿vale? 4 entre 2, 2. Y ya me quedaría esta solución de aquí. ¿Por qué me piden este apartado? Porque en el apartado D me están diciendo que calcule el área del recinto acotado por la gráfica de F y el eje de abscisa. Ya sabéis que cada vez que hay ejercicios con estos de muchos apartados, lo que se hace al final es utilizar todo lo que ya he calculado anteriormente, ¿vale? Tenemos aquí la gráfica, el área entre la gráfica y el eje de abscisa será esta parte que estoy coloreando aquí de rojo, ¿vale? Por lo tanto, calcularé la integral, ya sabéis que el área se calcula con la integral de esta función entre el 0 y el 2, que ya he calculado que son los puntos de corte, por lo tanto utilizo todo lo que he hecho anteriormente. La integral ya la tengo calculada, por lo tanto aplicando la regla de Barrow solo me queda evaluar en el margen superior menos en el inferior. Calculamos, hacemos los cálculos con la calculadora y podemos concluir que el área que nos están pidiendo es de 4 tercios unidades cuadradas. Y con esto podríamos dar el apartado D por terminado y el ejercicio número 3 por terminado. El ejercicio 4 también es ejercicio del bloque de funciones y aquí son dos bloques realmente separados. El ejercicio A es calcular derivadas puro y duro, el ejercicio B y C, los apartados B y C, sí que están relacionados porque me dicen que haga unas cosas con una función h, ¿vale? Que la tenéis por aquí. Entonces hacemos primero el primer ejercicio, que es del tirón aplicar reglas de derivación. La primera función, como es un logaritmo, la derivada de un logaritmo sería 1 partido lo de dentro del logaritmo por la derivada de lo que hay dentro, ¿vale? Y la derivada de lo que hay dentro, como es un cociente, sería el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, partido de la derivada del de abajo al cuadrado, ¿vale? Y una vez que ya tenemos esto, organizamos un poco, simplificamos y demás, y al final me quedaría esta respuesta de aquí, que la derivada de f sería 2 partido x al cuadrado menos 1, o esta de aquí, ¿vale? Lo que yo he hecho ha sido multiplicar el producto notable. Y en cuanto a la otra función, la función g, pues igual que antes, aplicando las reglas de derivación del producto en este caso, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Arreglamos un poco toda la historia, sacando factor común y demás, y al final me quedaría esta de aquí, ¿vale? Esta sería la función g. Y con esto tendríamos el primer apartado terminado, un punto en selectividad. Cuanto al apartado B y el C, ya me están hablando de una parábola, ¿vale? Indicando el vértice y los puntos de corte, me piden que represente gráficamente esta parábola. Si de una parábola sabemos el vértice y sabemos los puntos de corte, ya estén arriba o abajo, en este caso va a ser una parábola en forma de U,
porque el coeficiente líder es positivo. Sabiendo esto, ya podemos esbozar la gráfica de la parábola. Entonces no es tan complicado, ¿vale? Calculamos primero el vértice, ya tenemos casi toda la información que nos piden. Nos piden el vértice, que ya lo hemos indicado, y los puntos de corte con los ejes de coordenadas. En este caso en particular habéis visto que al eje X no lo corta, por lo tanto el único punto de corte es este. Y para representarlo lo que vamos a utilizar es que ya sabemos dónde está el mínimo, que sería el vértice de la parábola, sabemos un punto a un lado, y como las parábolas son simétricas respecto al eje que representa el vértice, para el otro lado será exactamente igual, y el esbozo de la parábola sería este que tenéis por aquí. Y para el apartado C nos piden que calculemos cuál es el área que esboza esta gráfica con las rectas de ecuación x igual a menos un medio y x igual a 0. Es decir, cuál sería el área que hay entre el menos un medio y el 0. Este trocito de aquí. Ya sabéis, de nuevo, las áreas se calculan con integrales y lo que nos están pidiendo es calcular la integral entre menos un medio y 0 de esta función h de x. Entonces lo que vamos a hacer va a ser calcular cuál es la integral de esta función h de x, la evaluamos en el 0, en el menos un medio, aplicando la regla de Barrow, y ya nos dará el área directamente. Y por lo tanto podremos concluir que el área que delimita esta parábola con el eje X y las dos rectas que nos marcan es de 5/12 unidades cuadradas. Y con esto daríamos el ejercicio número 4 y el bloque de funciones por terminado. Empezamos el ejercicio 5, que es del bloque C, y ya es el bloque de probabilidad. En este caso el problema es de bastante actualidad, porque me dice que se quiere comparar la eficacia de dos vacunas A y B contra un virus determinado. Y me dice que se seleccionan 5.000 voluntarios sin anticuerpos para este virus. Y a estos grupos se les administra o bien una de las vacunas o bien placebo. Por lo tanto, tendré tres situaciones diferentes. En este caso, lo que vamos a hacer es definir primero nuestros sucesos. Vamos a llamar A que los individuos reciben la vacuna A, B a que los individuos reciben la vacuna B, y esto de que reciben placebo es que no reciben ni A ni B. Con esta primera información, coged destacado en amarillo, vamos a empezar a diseñar cómo va a ser nuestro diagrama de árbol, ¿vale? Nuestro diagrama de árbol se va a dividir lo primero en si le doy una vacuna, la otra o placebo, y luego, en base a lo que le haya dado, se volverá a abrir el árbol en si ha desarrollado la inmunidad o no la ha desarrollado, ¿vale? Tenemos ya por aquí el diagrama y ahora lo que nos queda es completar este diagrama con las probabilidades. ¿Cómo vamos a calcular las probabilidades? Pues utilizando los datos que nos dan. Sabemos que 3.000 reciben la vacuna A y en total son 5.000. Por lo tanto, la probabilidad que tenemos que poner en esta rama será 3.000 partido 5.000, que si queréis lo simplificamos ya y ponemos 3 partido 5, ¿vale? Quitamos los ceros. En cuanto a la rama B, sabemos que 1.500 le dan el B. Por lo tanto, 1.500 entre 5.000 lo podemos simplificar 3 partido 10, y el otro, que serían los otros 500 individuos, entre los 5.000, que sería un décimo, sería la probabilidad de que le hayan dado placebo, ¿vale? Y ahora utilizamos estos datos que también nos dicen por aquí que el 90% de los de A alcanzan la inmunidad, es decir, lo que nosotros le hemos puesto I, que sería que genera anticuerpos, y el 95% de los de B también, mientras que no generan nada los que han recibido placebo. Por lo tanto, las probabilidades serían 90%, es decir, 9 partido 10, de que alcance la inmunidad con la vacuna A, por lo tanto aquí sería un décimo, 95%, es decir, 95 partido 100, mientras que aquí sería el 5 partido 100, y con el placebo esto sería 0 y esto sería 1, ¿vale? Porque ninguno genera la inmunidad. Y ya tengo esto de aquí. Y ahora este es el árbol que voy a utilizar para responder a las preguntas que me plantean. ¿Cuáles son las preguntas que me plantean? ¿Cuál es la probabilidad de que haya generado anticuerpos? En mi diagrama, ¿eso quién es? En mi diagrama es que sea inmune con esta o con esta, o con esta, pero esta ya sabemos que la probabilidad va a ser 0. ¿Vale? Entonces, aplicando el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de generar anticuerpos será, sustituyendo ahora los datos que tenemos en el árbol, tenemos esta cuenta de aquí y de ella podemos deducir que la probabilidad de que haya generado anticuerpos es 0,825, y así acabaríamos el apartado A. En cuanto al apartado B, me dice si el voluntario no ha generado anticuerpos, ¿cuál es la probabilidad de que se le haya dado placebo? ¿Vale? Si estamos en que no ha generado anticuerpos, sabemos algo de esto y me están preguntando la probabilidad de algo anterior, por lo tanto tengo que aplicar el teorema de Bayes
Y si no sabes aplicar teorema de Bayes, déjamelo por los comentarios y te hago un vídeo solo de esto, ¿vale? Estas dos las conocemos del árbol, esta no la conocemos del árbol, pero ya sabemos que este es el complementario de este. Por lo tanto, esta probabilidad sería 0,175. Las de aquí arriba sí que las sabemos, que son 1/10, 1 y 0,175. Y llegamos a que la probabilidad que nos están pidiendo, que es la probabilidad de que se le haya administrado placebo, es de 4/7. Y con esto daríamos el ejercicio número 5 por terminado. Seguimos con el ejercicio 6, también ejercicio del bloque de probabilidad. Y en este caso tenemos un problema de los que son de teoría, ¿vale? No de teorema de Bayes y teorema de probabilidad, sino de los axiomas de probabilidad. ¿Por qué lo sé? Porque tiene toda la pinta, pero vamos, nos vamos a dar cuenta. De las compras realizadas en el último periodo, 55% se dedicaron a productos electrónicos, 72% a través de Internet, y de las compras que se hicieron por Internet, el 64% fueron de productos electrónicos. Es decir, una probabilidad condicionada, ¿vale? Por eso os digo que tiene toda la pinta de este tipo de ejercicio. Definimos los sucesos. Lo primero, ponemos las probabilidades que ya conocemos aquí abajo, ¿vale? Que nos dan en los datos, y ahora ya sí que nos leemos las preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que haya sido un producto electrónico y se haya comprado por Internet? Es decir, la probabilidad de la intersección de A y B, tal como hemos definido nuestros conjuntos. Aplicando la definición de probabilidad condicionada, tenemos esto de aquí, y despejando pasamos PdB multiplicando, sustituimos los datos, metemos los datos en la calculadora y nos da lo que tenemos por aquí, ¿vale? Y siempre no os olvidéis de responder a la pregunta. La pregunta me preguntaba que cuál era la probabilidad de una cosa. Yo respondo que la probabilidad de esa cosa es, en este caso, 0,4608. Esto con respecto al apartado A. El apartado B me dice: calcula la probabilidad de que la compra se haya realizado por Internet o de que se hayan comprado productos electrónicos. Es decir, la probabilidad de la unión. Como ya tengo la intersección, aplico la fórmula de la probabilidad de la unión, bastante facilita. Sustituyo los datos, los meto en la calculadora y concluyo respondiendo a la pregunta. La probabilidad de que o bien se haya comprado por Internet o sea un producto electrónico es de 0,8092. Y con respecto al apartado C, me dice: calcula la probabilidad de que, sabiendo que no se compran electrónicos, no se hiciera a través de Internet. ¿Vale? Entonces es una probabilidad condicionada, probabilidad de que, sabiendo que no se ha comprado un producto electrónico, no se haya comprado por Internet, sería esto de aquí. Fórmula de la probabilidad condicionada sería la probabilidad de A contrario, B contrario, partido la de A contrario. Esta de aquí sabemos que será 1 menos P de A. Por las leyes de De Morgan sabemos que la probabilidad del numerador sería esta de aquí, ¿vale? Con ese razonamiento que os he puesto. Por lo tanto, sustituyendo esto en el numerador y aquí 0,45, tendríamos que la probabilidad que nos piden es 0,424 y respondiendo a la pregunta daríamos este ejercicio por terminado. Empezamos con el bloque D, bloque de inferencia y de estadística, y vamos a empezar con el ejercicio 7. Tenemos esta situación en la que nos dice que en la Escuela Politécnica hay matriculadas 60 estudiantes de una ingeniería, 40 de otra, 30 de otra, 50 de otra y 20 de otra, y se quiere hacer una encuesta al 20% de estos estudiantes, de manera proporcional al número de matriculados. Es decir, que el número de personas encuestados de esta titulación debería ser, por ejemplo, el doble que los de esta titulación, porque son el doble de alumnos, pues debería haber el doble de encuestados. Y la primera pregunta es precisamente esa: ¿qué tipo de muestreo se debe emplear? Como me está dividiendo la población en diferentes grupos, que sería este y este, me lo está dividiendo en grupos o en conglomerados, el muestreo que tiene sentido aplicar es el muestreo por conglomerados. Y para responder a la segunda pregunta, que sería ¿cuántos alumnos debe haber en la muestra y cuántos de cada titulación? Pues esto es bastante sencillo. El 20% de los estudiantes de cada uno de esos conglomerados. Por lo tanto, calculamos primero cuál va a ser el número de alumnos de cada una de las categorías, de cada uno de los conglomerados, lo sumamos y tenemos el número total. Por lo tanto, llegamos a esto de aquí, que es de ingeniería eléctrica 12 alumnos, de ingeniería industrial 8 alumnos, de ingeniería civil 6 alumnos, de ingeniería mecánica, que estaría esta de aquí, 10 alumnos, y de ingeniería aeronáutica 4 alumnos. Sumándolos todos, tenemos que en total serían 20, 30, 40 alumnos,
Por lo tanto, nuestra respuesta final sería esta que estáis viendo por aquí. En total debería haber 40 personas en esta muestra y compuestas de esta forma que acabamos de razonar, ¿vale? Y con esto daríamos el primer apartado por terminado. El apartado B es completamente independiente, me dan esta población que es finita y me dice que cuánto tiene que valer A, sabiendo que la media de las medias muestrales de tamaño 3 obtenida mediante muestreo aleatorio simple es 13,2. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es esto que os estoy poniendo por aquí, y es que hay que saber que la media de las medias muestrales coincide con la media poblacional. Por lo tanto, solo tenemos que calcular la media de esta población, la igualamos a 13,2 y despejamos la A. Haciendo las cuentas nos sale 15 y podemos concluir entonces que el valor de A que nos están pidiendo es A igual a 15, y con esto daríamos el ejercicio 7 por terminado. En el ejercicio número 8 tenemos un problema en el que nos plantean la siguiente situación. Tenemos que estimar la proporción de individuos mayores de edad que está en contra de algo, ¿vale? Nos dicen el tamaño de la muestra, nos dicen que 45 de esos 100 rechazan la construcción de esta central, y tenemos que definir lo primero nuestra variable. En este caso vamos a definir como x al número de personas que rechaza esta construcción, y esta variable x sigue una distribución binomial de tamaño 100 y probabilidad 0,45, ¿vale? Tamaño 100 porque me lo dice aquí, probabilidad pues la media 45 entre 100, 0,45, ¿vale? Es decir, esta distribución x sigue una distribución binomial de tamaño 100 y de probabilidad 0,45, ¿vale? Ya sabéis que las binomiales se pueden aproximamos por la normal esta de aquí, donde esta es la media y esta sería la desviación muestral, ¿vale? Ya que la muestra tiene más de 30 individuos, se utilizaría esta fórmula de aquí. Y tenemos entonces que vamos a estar utilizando que x sigue una normal de media 45 y desviación típica 0,05. Entonces ahora en el apartado A nos están preguntando calcular un intervalo de confianza al 92% de esta variable x. Por lo tanto, de aquí sabemos que el alfa es 0,08, y para calcular el intervalo de confianza sabemos que el intervalo de confianza va a ser de esta forma, donde el error será un z de alfa medio por este 0,05 que viene de aquí, ¿vale? Y este z de alfa medio será un valor de la tabla de la normal 0,1 que hace que la probabilidad de z menor que este valor sea 1 menos alfa medio, es decir, 0,96 en este caso. Me voy a la tabla, busco dentro de la tabla el 0,96, veo que no está, que sería un valor aquí en medio, entonces podéis coger el 1,75 como valor más cercano, o un número que como no está en la tabla, está aquí en medio, estaría entre el 1,75 y el 1,76. Los criterios de calificación también te permiten interpolar y coger un número intermedio, ¿vale? Yo voy a coger el 1,75. Por lo tanto, el intervalo de confianza que nos están pidiendo será centrado en esta media, 0,45, he puesto un punto y coma para separarlo, ¿vale? Menos este error y más este error. Por lo tanto, el intervalo de confianza sería este de aquí, y recordad que este sería las medias. Por lo tanto, la respuesta a mi pregunta, ¿cuál es el intervalo de confianza de la proporción real de individuos que están en contra? Pues la proporción sería, el intervalo de la proporción, que es de la media, sería este que tenéis por aquí, el 0,3625, y el otro extremo sería el 0,5375. Añadimos esta frasecita para dar la respuesta por terminada y pasamos al apartado B. En el apartado B me están diciendo que el tamaño de la muestra cambia. Hay cosas que no cambian, como son la misma proporción muestral y el mismo nivel de confianza, es decir, el mismo alfa, por lo tanto el z de alfa medio va a ser mismo, y me están diciendo que el error tiene que ser menor a esto. Por lo tanto, ahora lo que sí que va a cambiar es esto de aquí. ¿Cuál es la desviación típica? Porque la n no sé cuál es, esto lo tendré que calcular para que el error esté acotado por el 5%. Entonces, de la fórmula del error tenemos esta expresión de aquí, y esto es lo que me están diciendo que tiene que ser menor que el 5%, que es 0,05. Por lo tanto, me están poniendo una cota. Y aquí lo que vamos a hacer es despejar, es decir, este lo vamos a pasar dividiendo, elevamos al cuadrado, de aquí vamos a despejar la n también, y nos va a quedar al final esto que estáis viendo por aquí abajo,
Y a pesar de que sea 32,31 y la parte decimal sea menor que 50, por así decirlo, tenemos que redondear hacia arriba, ¿vale? Y tendríamos que decir que no es 32 como he puesto, sino 33, porque con 32 personas no sería suficiente. La n tiene que ser mayor que 32,31. Por lo tanto, ahora ya sí, 33 personas es lo mínimo que se necesita. Y con esto daríamos el ejercicio 8 por terminado y el examen completo por terminado. Examen terminado, y ahora pasamos a comentar un poco la estrategia de examen que yo seguiría, ¿vale? ¿Cuál pienso yo que sería la mejor opción en este caso? Aunque, como siempre os digo, aquí esto es muy subjetivo y puede que si tú llevas unos temas mejor preparados que otros, tu elección haya sido diferente, ¿vale? Nos ponemos en los dos casos. Primero vamos a suponer que yo he elegido un ejercicio de cada bloque. En este caso habría elegido el ejercicio 1, el 4, de probabilidad no me aclaro, el 5 o el 6, cualquiera de los dos, porque me parecen bastante fáciles como ya habéis visto. Y del bloque D habría cogido el ejercicio 7, es decir, 1, 4, 5 o 6 y el 7. ¿Por qué habría elegido estos? Pues porque si habéis visto en el bloque A, el de programación lineal es bastante típico, el de matrices con la ecuación matricial tengo que calcular la inversa, tengo que hacer operaciones con matrices, una matriz al cuadrado y es bastante más largo, no es porque sea imposible, pero es que es muy largo en comparación con el de programación lineal. Entonces, en cuestión de tiempo, en este caso habría elegido el ejercicio 1. Del bloque 2, realmente podéis hacer los dos, ¿vale? He escogido el segundo ejercicio, que sería el 4, porque es más corto, es una parábola y es súper sencillo. Pero el otro también, como te va escalonando qué ejercicio ir haciendo y te va llevando todo al apartado D, pues también es bastante fácil, ¿vale? En este caso lo tendría un poco complicado para elegir, escojo el otro porque es una parábola. En el bloque de probabilidad, pues ya os digo que me es súper complicado porque los dos son bastante fáciles. Depende de lo que llevéis mejor. Si llevéis mejor la parte de los diagramas de árbol, teorema de Bayes, teorema de probabilidad total y demás, habríais cogido el 5. Y si no, si lleváis mejor la parte de teoría, más corto, habríais hecho el ejercicio número 6. Y del bloque D, en este caso sí que me mojo, habría cogido el 7 porque es bastante corto. Ya habéis visto que el apartado B se tarda 1 minuto y no me tengo que meter en intervalos de confianza, en usar la tabla, los nervios de mirar los numeritos y demás, ¿vale? Por eso simplemente. Y en el caso en el que hubiera dejado un bloque sin hacer y hubiera hecho 3 bloques, ¿vale? Entonces habría abandonado el bloque A simplemente por la longitud del mismo. Como he dicho, son los ejercicios más largos y que me llevan más tiempo, entonces en selectividad tengo que ahorrar. Y habría repetido o bien del bloque B o bien del bloque C, porque como ya os digo, son los más cortos y los más fáciles de hacer o más intuitivos o más repetitivos, ¿vale? Son los más típicos, en definitiva, los que más caen. Nada, espero que te haya servido. Déjame por abajo si tú has hecho el examen, qué opciones o qué ejercicios has hecho tú. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a like y suscríbete y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.